para también grabársela para César y para Erika por si de pronto no alcanzan a llegar a la clase. Muy bien. Andrés, ¿puedes empezar por favor con oración? Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria para ti. Santo, santo eres tú, oh poderoso Dios omnipotente, Rey del universo. Gracias por este espacio, gracias por la vida de cada uno de nosotros, gracias por nuestra familia, gracias por la provisión. Te entregamos te entregamos nuestra vida, oh Dios Todopoderoso. Perdona todos nuestros pecados de lo que hemos pensado, hemos hablado, hemos quizás realizado. Te entregamos esta clase, que podamos comprender tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar la historia bíblica que nos presenta Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. Seguimos avanzando con el llamado pues de los apóstoles. Igualmente seguimos aprendiendo más de esas bendiciones que nos trae el evangelista Juan, enseñándonos que Jesús es Dios, que Jesús es también hombre, y esa parte doctrinal tan importante para nosotros como cristianos, creer en Él, que es nuestro Señor y Salvador, 100% hombre, 100% Dios. Es una bendición el poder cada día poder seguir creciendo en la fe con la misma palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, el versículo 43, Saray. Se fueron todos, solo estamos los dos, pastor. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Y si nos continuamos. Vamos a ver. Muy bien. Si no podemos empezar. Ahí está volviendo Jackson, Saray. Pastor, una pregunta. Antes, Claro que sí. Natanael, ese nombre a quién corresponde, A digamos. Bartolomé. Ah, Es Bartolomé. Sí. Muy bien, vamos a ver. Entonces están conectados. Muy bien, Andrés. Dale el versículo 43. al día, Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Muy bien, entonces vemos acá el punto de el siguiente día y eso nos muestra muy bien el contexto. Cuando pensamos es el siguiente día de qué, pues aquí vemos como Juan está mostrando esa cronología acerca de quién es el Señor, el Salvador, ¿sí? Lo que Él ha hecho día a día, llamando a cada uno de los apóstoles, a cada uno de ellos. Y podemos apreciar, podemos ver cómo nos enseña acá, importante ver el contexto, ¿cierto? Y el contexto nos ubica cuando Él llamó a los primeros discípulos. O sea, esto sucedió después de haber llamado a Andrés, a Pedro y también haber llamado a Juan y su hermano, y su hermano también. O Es sea, muy pastor, importante que estaban los 4 discípulos que él había llamado. Sí, claro que sí, Andrés. entonces, digamos, Jesús se bautiza, listo, y al día siguiente llamó a Pedro y a su hermano. Y al día siguiente de ese bautismo fue Felipe y Natanael. Así es, así es. Es el recorrido que nos muestra el pasaje bíblico. Y acá vemos a este personaje, Felipe, y es muy importante ver lo que la Biblia habla de él. Pues en el versículo 44 no lo hemos leído, pero nos dice que es de Bethsaida. Y la palabra Bethsaida significa casa del pescador. Por eso es que encontramos allí que están estos discípulos, estos
apóstoles que llamó nuestro Señor Jesucristo, que eran pescadores, y entendemos un poco más de esto. También Felipe, cuando estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 6, aprendemos que él fue uno de los testigos que estuvo cuando él alimentó a los 5,000. Y Jesús le pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos ellos? Y Felipe fue el que dijo que eran muchos y señaló solamente los panes y los peces que tenía este joven. Cuando estamos hablando de Bethsaida, que vamos a hablar en el versículo 44, pues queda al norte del mar de Galilea y allí en verdad ocurrieron muchos milagros. Hoy en día Bethsaida se llama, tiene el nombre de Etel. Actualmente todavía existe este lugar. Este llamado de sígueme es muy importante. Bueno, ¿Cómo está Jackson? Sarai. Esta parte de sígueme es muy importante porque recordamos y vemos una vez más cómo Jesús es quien llama, quien busca, o sea, el pastor busca la oveja. Aprendemos con esto cómo nuestro Señor siempre es el que nos llama, y hablando de la conversión, que nosotros no podemos llamarnos a nosotros mismos, fue el mismo Dios quien nos llama o nos llamó, y recordemos que esto lo hace por medio del Evangelio. Andrés, versículo 44 y 45. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Muy bien, entonces vemos acá, ya hablamos de dónde era Felipe, Andrés y Pedro, ya hablamos de este lugar, Bethsaida, es muy usada esta ciudad en los evangelios, pero también vemos este anhelo de Felipe de llevar el evangelio. Y acá encontró a Natanael, que ya sabemos que en el listado de los apóstoles es el mismo Bartolomé. ¿Qué es importante del versículo 45? Mire la prioridad de conocer bien el Antiguo Testamento, las profecías acerca de Jesús. Moisés habló acerca de Jesús. Los profetas hablaron acerca de Jesús. Cuando está hablando Moisés en la ley, no está hablando de la doctrina de la ley, está hablando del Antiguo Testamento, o específicamente en el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés y los profetas. Ahora yo te pregunto, Andrés, ¿conoces una profecía de Moisés o de los profetas que hablara acerca de Jesús? Eh, eh, de los profetas, por ejemplo, Isaías, que él decía que iban a ser de una mujer y que varón de dolores, que iba a sufrir por nosotros. Muy bien, entonces conoces Isaías 7:14, que es donde Sí, sí. dice que iban a ser de una virgen, ¿sí? También de Isaías 53. Por ejemplo, de Moisés, en Deuteronomio 15:18, cuando habla a un profeta que vendrá, a él vas a escuchar, ¿sí? O Moisés también cuando escribió sobre el cordero, los corderos que eran inmolados, que eran el tipo de Cristo. Y claro, los profetas hay muchos. Miqueas 5:2 habla de dónde iban a ser Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante conocer bien el Antiguo Testamento y saber que también hay salmos mesiánicos, porque muchos no entienden eso, no saben de que también existen salmos que hablan acerca de Jesús. Sí, Y también, sí, dale. hay un salmo que dice que no va a ser quebrantado ni un hueso. Sí, Y a él no le quebraron los huesos. hay muchos salmos, sí, creo que el 116 es uno de esos salmos mesiánicos que hablan mucho, y que habla sobre todo de lo que Jesús vivió y sufrió en la cruz. Y acá cuando habla a Jesús, el hijo de José, hablando de Nazaret, pues estos versículos podemos usarlos como la naturaleza humana de Jesús, como él era descendiente
también de la casa de David. Ahora vamos al versículo 46. ¿Tienes alguna pregunta o comentario hasta acá? Vamos con el No. 46. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Entonces acá lo que decía hace unos minutos atrás nuestro hermano Camilo, pues sí, esto es un pecado en contra del octavo mandamiento. Pues al decir de Nazaret puede salir algo bueno, Natanael se estaba poniendo o hablando mal de todas las personas que vivían allí y además también vemos su pecado contra el tercer mandamiento, porque está desconociendo lo que dice las escrituras. Por favor, busca Mateo capítulo 2, versículo 23, que nos dice. Capítulo 2, versículo 23. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Muy bien, y cuando estamos viendo cuál es la profecía, pues mira que la Biblia cita a Isaías 11:1, cuando habla que el tronco de Isaí va a venir el Salvador. Entonces, Natanael no solamente pecó contra el octavo mandamiento hablando mal de los de Nazaret, sino también contra el tercer mandamiento, porque pues él creyó conocer todas las profecías, pero parece que no. Entonces, esto también muestra que por mucho que estudiemos las escrituras, no vamos a tener un conocimiento completo de todo, ¿sí? Tenemos que reconocer que somos de memoria corta. Y claro, la seguridad de Felipe, convencido por el Espíritu Santo, ven y ve, ¿cierto? No más podía decirle, y esto, bueno, recuerda siempre cuando estamos predicándole a alguien y ese alguien tal vez no nos cree, a veces le decimos, vaya a esta parte, o pregúntele a este, o a alguien que tal vez sea más convincente, pero finalmente no importa quién hable o cómo se hable, siempre la obra es del Espíritu Santo. Siempre le damos toda la gloria al Espíritu Santo. Versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienes a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Muy bien, cuando dice nuestro Señor Jesucristo que es un verdadero israelita, en verdad Jesús que es Dios, vio el corazón de Natanael y él era un verdadero creyente. Cuando habla de ser un verdadero creyente es porque tiene la certeza de que está esperando al Mesías, de que cree en él. Cuando hablamos de que es un verdadero israelita, pues puedes buscar por favor el Romanos capítulo 9, el versículo 6 que nos dice. Romanos 9, Sí, versículo. 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. O sea, no todos los israelitas o todos los que vienen de Israel creían en el Mesías. Y eso lo sabemos pues hasta el día de hoy. Como muchos que dicen ser judíos o creen ser judíos y no son mesiánicos, como podemos decirlo, ¿cierto? Rechazan quién es Jesús o ven a Jesús como un simple profeta. Pero acá el caso de Natanael, pues vemos de que él sí creía realmente en el Mesías. Él pertenecía a la iglesia invisible. Aunque en el versículo anterior vimos que era que él pecó, pues el punto es que nos recuerda lo que somos nosotros, pecadores, que desobedecemos a Dios, pero encontramos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, como es la confianza que tenemos y que Natanael tenía también esa confianza. La tenía en el Mesías que iba a venir. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Pastor, yo tengo una pregunta.
Claro que sí. Eh, ¿Cuál es la iglesia invisible? Pues, esa palabra, ¿qué Sí, significa eso? sí, son los verdaderos creyentes. Ok, Y recordemos que Dios conoce los corazones, sabe quiénes son y, por supuesto, uno sabe si pertenece a la iglesia invisible o no. ¿Y cómo sabe uno? Pues primero, pues por la fe en Jesús. Si nosotros estamos convencidos de esto. Y lo otro es que, en verdad, nosotros vivimos diferente, no somos perfectos, pero siempre tenemos esa diferencia entre pecar por debilidad y practicar un pecado. Cuando nosotros practicamos un pecado, pues sabemos de que estamos abusando de la gracia. Y abusar de la gracia es lo mismo que no ser perdonados o no creer en Jesús, ¿verdad? Entonces, como creyentes, nosotros que pertenecemos a la iglesia invisible por los méritos de Cristo, pues dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Cada vez que pecamos, pedimos perdón, vamos a los pies de Cristo, movidos por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo, y es lo que has estudiado, por ejemplo, en el catecismo, cuando habla del bautismo diario, ¿cierto? Todos los días pedimos perdón por nuestros pecados, pero todos los días dejamos que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas. ¿Bien? ujú, Entonces, sí, la fe en Jesús nos hace que pertenezcamos a la iglesia invisible. ¿Bien hasta ahí? ujú, sí, sí. Y es lo que decimos en el credo. Creo en la Santa Iglesia Cristiana. La Santa Iglesia Cristiana no es una denominación como tal, no es una denominación que está en un lugar, son los verdaderos creyentes. Otra pregunta, pastor. Digamos, cuando habla de Israel, digamos, nosotros sabemos que el Estado de Israel, bueno, como está organizado, digamos, eh, nosotros somos gentiles, o sea, nosotros somos aparte, o Israel, cómo ahí viene ese caso de Israel, ¿sí me entiende? Digamos, el pueblo judío con Jesús, con Cristo. Y Eh, recuerda que cuando vemos esos términos hay que darle la doble interpretación. Entonces, hablando de sangre, descendencia de sangre, nosotros no somos israelitas, porque los israelitas son todos los que vienen de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? ujú, Nosotros somos gentiles. Pero cuando hablamos espiritualmente, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual, ah, ¿sí? Y mm, los gentiles son los incrédulos. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, en la amonestación fraternal o en la disciplina eclesiástica, cuando alguien no se arrepiente de su pecado, tenle como un gentil, un publicano, ¿sí? Como un incrédulo, hablando espiritualmente. Entonces siempre hay que mirar esas dos. ah, sí, eh, Aquí, por ejemplo, lo que leímos en Romanos 9, ¿sí? Que leímos en 9:7 fue, perdón, 9:6, pues aquí está hablando literalmente de los israelitas que son de sangre, ¿cierto? No todos son, pero cuando vamos a aplicarlo en el contexto que está hablando Pablo, pues está hablando en sentido espiritual. ah, ujú, ¿Bien hasta ahí? ujú, sí, sí. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Muy bien, entonces aquí que estamos viendo, vimos en el versículo 45 la naturaleza humana de Jesús, cuando Jesús, el hijo de José de Nazaret, ahora aquí vemos cómo él demuestra su naturaleza divina. Él es omnisciente. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y la higuera, pues sabemos que es un lugar que usaban mucho para refrescarse por las altas temperaturas de ese lugar. Entonces, lo más posible es que Natanael estaba ya eh, refrescándose cuando vio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo lo importante en el versículo 48 de el punto del atributo divino de Jesús como Dios, que es omnisciente, sabe todo. Vamos a ver si Jackson y Sarai ya tienen audio. Parece que no.
Sigamos el 49, si no tienes preguntas, Andrés. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Su confesión de fe en el Mesías que estaba esperando, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios, muy importante esto. Y esto nos recuerda también nuestra fe. Cuando decimos que somos trinitarios, que somos cristianos, no es solamente porque creemos en la Trinidad, sino que también creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Y él va mucho más allá y menciona, eres el Rey de Israel. Pero otra vez, no está hablando de un rey terrenal, sino el rey espiritual. Y más adelante lo vemos cuando estaban juzgando a Jesús, como él mismo afirma de que su reino no es de este mundo. El mismo Jesús afirma que él es rey, pero una vez más del pueblo espiritual, ¿sí? No de una nación. ¿Qué fue lo que usaron los fariseos, los escribas, esta mala interpretación de ellos, acusando a Jesús de que quería reemplazar al César? Entonces, por eso su mentira en cuanto a eso para llevar a Jesús a la cruz, pues ellos pagaron por su pecado. Ahora, pues vemos qué bonito esta confesión de fe. Recordamos con Martín Lutero en la explicación del segundo artículo. ¿Qué decimos nosotros cuando confesamos creo en Jesús, en Jesucristo? Pues estamos diciendo que Jesús es nuestro Señor. Y cuando habla de nuestro Señor es porque Él es Dios. El 50. Una preguntita, pastor. Sí, Dice, tú eres el Hijo de Dios. Digamos, cuando se utiliza esta expresión Hijo de Dios o Hijo de Hombre, como Él es Dios, entonces, ¿por qué utiliza la palabra Hijo de Dios? ¿Sí? Porque es que ahí, como muchas personas me han dicho, ahí pareciese que Jesús fuera, sí, Hijo de Dios más, o sea, que fuera otra persona, que no fuera Dios. ¿Sí me hago entender? sí, O claro. sea, como que Dios y Él es el Hijo, la creación de Dios o como otra Sí, persona. ¿Sí? sí. Y el problema que tienen los que piensan así es porque no diferencian las dos naturalezas de Jesús, porque no creen que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Ese es el Sí. problema que tienen muchos. Pues muchos no creen que Jesús tiene esas dos naturalezas y como no lo saben, por eso creen lo que tú dices. Pero para personas creyentes como usted y como yo, creemos que Jesús es hijo de Dios precisamente porque estamos viendo acá su naturaleza humana también, ¿cierto? Su naturaleza humana. Y cuando lo habla del rey de Israel, pues vemos su naturaleza divina. Bien, Ujú. entonces es muy importante ver estos. Cuando alguien te diga así, ahí mismo detectas, a esta persona no conoce las dos naturalezas de Jesús. Es 100% hombre y 100% Dios. Ujú. Sí, sí. Entonces, eso es lo que habría que reforzar. 50. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y Sí, añadió, y las cosas más grandes que Jesús dice, bueno, esto no es nada lo que vas a ver, pues claro, siendo apóstol de Jesús, pues él iba a ser testigo de todos los milagros de Jesús, iba a ser testigo de cómo Jesús ganó a muchos para la fe y pensemos hasta en la cruz, ¿cierto? Cómo él fue a la cruz a morir por todos y esto lo tenía muy claro, que eso eran cosas mayores. Pero el versículo 51 también vemos cosas muy importantes. Puedes leerlo. ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús está citando otra vez el Antiguo Testamento. Nos recuerda a Jacobo en Génesis 28:12, cuando él estaba descansando su cabeza sobre una piedra y tuvo esa visión, ese sueño de una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Cuando
Jesús dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otra vez, aquí hace Jesús su referencia en su naturaleza humana al hablar del Hijo del Hombre. Está diciendo en palabras más, palabras menos, que Él es la escalera que une el cielo y la tierra. Y sabemos el por qué lo puede ser Él. Ya hemos visto de su naturaleza humana y su naturaleza ¿qué? Divina, lo que Sí, en verdad Jesús es. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Vemos lo importante de conocer el Antiguo Testamento. Una vez más, usar el tercer mandamiento como una guía. Otro punto importante es hablar de la conversión, cómo todos llegamos a la fe por el llamado que hizo Dios. Por eso nunca usamos los términos de que yo acepté o recibí a Cristo. Y también podemos ver aquí cómo el amor del uno por el otro a llevar el evangelio a sus amigos. Y vemos también la naturaleza humana y divina de Cristo y cómo Él en verdad muestra o se muestra como el Mesías, el Hijo de Dios que es esperado. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario hasta acá? no, no, comprendo todo. Muy bien, gracias a Dios no tuviste problemas con el internet, más que los demás sí. Y vamos a empezar a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos esta noche con el estudio de tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que no se pudieron conectar por algún motivo, alguna dificultad que tuvieron. Y damos gracias porque tú nos has alimentado esta noche por medio de tu palabra. Gracias, Señor de los cielos, por alimentarnos y ponemos en tus manos esta noche que podamos descansar y, como siempre, confiar que tú tienes el control de todo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Bien, hermano Andrés, Dios te bendiga. amén, lo Espero que mismo. pronto nos podamos conocer personalmente. Ya pues se van a reactivar un poquito los viajes y espero eh, la idea de en cuanto a eso, ¿sí? De Ujú, poder sí, vernos señor. allá en Bogotá cuando esté un poco mejores. Ujú, Dios te sí, señor. bendiga y una buena noche. Es lo mismo, que descanse bastante. Dios te bendiga.